Si alguna vez encuentras un libro antiguo con las últimas páginas arrancadas, ciérralo de inmediato porque en 1948 un hombre murió en la playa con solo 2 palabras en su bolsillo, Tamum Shud. Y tras él, siempre la seguían a ella, la mujer de la caja. Esta es la historia que no debió ser contada. No mires atrás, ni siquiera cuando sientas su aliento en tu nuca. El viento frío de la madrugada del 1 de diciembre de 1948 azotaba las desiertas calles de Adelaide, Australia. La ciudad aún dormía, envuelta en un silencio que solo era roto por el leve murmullo del mar cercano. Pero esa tranquilidad estaba a punto de ser quebrada por un descubrimiento tan macabro como enigmático. En la playa de Somerton, cerca del Espigón, un grupo de transeúntes se detuvo ante una escena que los heló. La sangre en el cuerpo sin vida de un hombre, elegantemente vestido, recostado contra la pared del malecón, como si simplemente hubiera decidido descansar allí. Su rostro, sereno, no mostraba señales de violencia, pero algo en su postura, en la manera en que sus brazos yacían extendidos, sugería que aquel hombre no había muerto por causas naturales. Lo más inquietante, sin embargo, no era su presencia en aquel lugar solitario, ni su impecable atuendo, sino lo que llevaba escondido en un pequeño bolsillo cosido en el forro de su pantalón, un trozo de papel arrancado de un libro. Condos, palabras impresas que resonarían en la historia del crimen sin resolver más grande de Australia, Tamum Shud. Pero antes de adentrarnos en el misterio de este hombre sin nombre, debemos retroceder, porque esta no es solo su historia, es también la de una mujer, una figura espectral que apareció y desapareció entre los pliegues de este caso, como un susurro en la noche. Una mujer cuya identidad se perdió en el tiempo, pero cuya conexión con el hombre de Somerton podría ser la clave para descifrar este rompecabezas mortal. Esta es la historia de la mujer de la caja, un personaje tan misterioso como el propio cadáver que fue encontrado en aquella playa. El hombre de Somerton, como se le conoció desde entonces, fue trasladado a la morgue, donde los médicos forenses se enfrentaron a un enigma mayúsculo. No llevaba identificación ni etiquetas en su ropa, y todos los rastros que pudieran delatarlo habían sido meticulosamente borrados. Sus huellas dactilares no coincidían con ningún registro. Su dentadura revelaba trabajos odontológicos poco comunes, como si hubiera sido deliberadamente alterada para evitar su identificación. Lo más perturbador llegó durante la autopsia. A su muerte no tenía explicación clara. No había señales de envenenamiento conocido, ni heridas internas, ni sufrimiento alguno. Era como si su corazón simplemente hubiera decidido dejar de latir. En las autoridades, desconcertadas, publicaron fotografías del hombre en los periódicos, esperando que alguien lo reconociera. Varias personas afirmaron haberlo visto en los días previos a su muerte, siempre solo, siempre silencioso, como si estuviera esperando a alguien. Pero nadie sabía su nombre. Nadie sabía de dónde venía, hasta que, entre las pistas, apareció un dato escalofriante. La noche anterior a su muerte, un hombre con su descripción fue visto en la estación de trenes de Adelaide, acompañado por una mujer vestida de negro. Ella, según el testigo, llevaba una pequeña caja de metal bajo el brazo. Nunca más se supo de ella, mientras la policía se enfrasaba en un callejón sin salida. Un librero local hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de la investigación. Entre los volúmenes de su tienda, encontró un ejemplar de The Rubaiyat of Omar Khayyam, una colección de poemas persas al que le faltaba precisamente la última página, donde deberían estar las palabras Tamum Shud, que significan terminado o el fin. El libro no era suyo y no tenía registro de haberlo vendido. Al revisarlo con más detalle, los investigadores hallaron algo que los dejó sin aliento. En la contraportada, escrito en lápiz, había una serie de letras aparentemente aleatorias,
como un código secreto y un número de teléfono. El número condujo a una enfermera que vivía en la misma ciudad. Cuando la policía la interrogó, ella negó rotundamente conocer al hombre de Somerton, pero había algo en su voz, en la manera en que evitaba el contacto visual, que no encajaba. Y entonces, uno de los agentes hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Usted es la mujer de la caja? La enfermera palideció. Ann no respondió, pero esa noche, después de que los policías se marcharon, alguien vio cómo quemaba papeles en su patio trasero. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué había dentro de aquella caja de metal? ¿Y por qué el hombre de Somerton llevaba consigo un fragmento de un libro persa centenario? Algunos creen que este caso está vinculado a espionaje internacional, otros a un crimen pasional, pero hay una teoría más oscura, una que sugiere que el hombre de Somerton y la mujer de la caja eran parte de algo mucho más grande, algo que alguien se aseguró de borrar de la historia en la investigación del hombre de Somerton. Había llegado a un punto muerto, sin identidad, sin causa de muerte clara y con solo un fragmento de papel como pista. Las autoridades se enfrentaban a un rompecabezas imposible, pero todo cambió el día en que el librero entregó aquel ejemplar de The Rubaiyat of Omar Khayyam. Las palabras Tamum Shud, arrancadas del libro y encontradas en el bolsillo del muerto, no eran solo una casualidad, eran un mensaje. Y lo que estaba escrito en la contraportada del libro era aún más inquietante. Un código de letra, aparentemente sin sentido, y un número de teléfono que llevó a los investigadores hasta una mujer que lo negó todo a la enfermera, cuyo nombre era Jessica Thompson-Onk. Algunos registros la llamaban Jesten. Aseguró no conocer al hombre de la playa, pero su reacción fue demasiado sospechosa. Cuando los agentes le preguntaron si ella era la mujer de la caja, algo en su mirada se quebró. No hubo confirmación, pero tampoco una negación rotunda. Y esa misma noche, alguien la vio quemando documentos en su jardín. ¿Qué tenía que ocultar? ¿Y por qué? Si realmente no tenía nada que ver con el caso, sintió la necesidad de destruir pruebas. Mientras la policía intentaba descifrar el código escrito en el libro, un nuevo testigo emergió de las sombras. Un hombre afirmó haber visto al fallecido en la playa la noche de su muerte, no solo con una mujer vestida de negro, sino también con un tercer individuo, un hombre alto y delgado que permanecía a cierta distancia, observando. Este misterioso personaje nunca fue identificado, pero su presencia añadió otra capa de intriga al caso. ¿Era un cómplice, un espía, o simplemente un transeúnte que nunca imaginó que su testimonio sería crucial décadas después? El código en el libro, por su parte, se resistía a ser descifrado. Expertos en criptografía de todo el país lo examinaron, pero ninguna técnica lograba darle sentido. Las letras parecían aleatorias, pero algo en su disposición sugería un patrón oculto. Algunos teorizaron que podía tratarse de un mensaje cifrado utilizado por servicios de inteligencia, tal vez de la Guerra Fría, que apenas comenzaba en esos años. Otros creían que era una clave personal, algo que solo el hombre de Somerton y la mujer de la caja podían entender. Pero el verdadero giro macabro llegó cuando, al revisar las pertenencias de Jessica Thompson, se descubrió que ella misma poseía una copia idéntica de The Rubaiyat. ¿Era posible que el libro encontrado en la librería le hubiera pertenecido, que lo hubiera prestado o perdido, y que el hombre de Somerton lo hubiera devuelto de alguna manera? Los investigadores no pudieron confirmarlo, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. A lo más escalofriante, sin embargo, fue lo que sucedió años después. Cuando Jessica Thompson murió, sus familiares encontraron entre sus cosas una vieja caja de metal cerrada, con llave. Dentro había una copia más del mismo libro, pero esta vez, en sus páginas finales, alguien, quizá ella misma, había escrito un nombre: Ann Tenkin. ¿Era este el verdadero nombre del hombre de Somerton? Nunca se supo
porque los registros no arrojaron ningún resultado, pero el apellido Keane resonó en los círculos de investigadores, ya que aparecía en una maleta no reclamada que había sido vinculada al caso años atrás. Mientras tanto, el cuerpo del hombre de Somerton permanecía en la morgue, sin nombre, sin historia, hasta que un día, un médico forense hizo un descubrimiento extraño. La forma de sus orejas era inusual, casi única, y al compararlas con fotografías de la época, surgió una posibilidad aterradora. Podía tratarse de un agente soviético desaparecido en esos años. La teoría del espionaje cobró fuerza, pero sin pruebas concretas. Todo seguía siendo especulación. Lo único claro era que Jessica Thompson Hastings sabía más de lo que admitía. ¿Era ella la mujer de la caja? ¿Había sido cómplice de un crimen? ¿O acaso una víctima silenciosa de algo mucho más grande? Y sobre todo, ¿qué secreto guardaba aquel código indescifrable que, décadas después, sigue sin resolverse? Respuesta, tal vez, estaba en la tercera persona de esa noche en la playa. Ese hombre alto que observaba desde las sombras. Pero para encontrarlo, habría que adentrarse en los archivos olvidados de la Guerra Fría, en los nombres borrados y en las historias que alguien no quería que salieran a la luz. El viento arrastraba olas de intriga sobre el caso del hombre de Somerton. Cada nueva revelación hundía más el misterio en aguas turbias. Tras el descubrimiento del código indescifrable y la conexión con Jessica Thompson, las autoridades se enfrentaban a una encrucijada. Estaban tras la pista de un crimen pasional o de una operación de espionaje internacional, pero lo que ocurriría a continuación sacudiría los cimientos mismos de la investigación. En los archivos policiales, un detective encontró un informe pasado por alto durante años. En él se detallaba que, semanas antes de su muerte, el hombre de Somerton había sido visto en el hotel South Terrace de Adelaide, registrado bajo el nombre falso de D. King. El empleado que lo atendió recordaba un detalle peculiar. El hombre llevaba consigo una maleta de cuero gastado, que nunca abrió frente a nadie. Cuando la policía rastreó esa maleta, la encontraron abandonada en la estación de trenes. Dentro, nada parecía fuera de lo común: ropa, artículos de aseo, un cepillo para sombrero. Pero al examinar el forro, descubrieron algo que heló la sangre de los investigadores. Etiquetas cuidadosamente cortadas con tijeras, exactamente igual que las de la ropa que llevaba el cadáver. Alguien había borrado meticulosamente todo rastro de su identidad. Mientras tanto, el código del libro seguía resistiéndose a los criptógrafos, hasta que un experto en lenguas antiguas hizo una observación inquietante. Las letras podrían corresponder a un acróstico en persa, el idioma original de Rubaiyat. La teoría cobró fuerza cuando se supo que Jessica Thompson había estudiado literatura persa en su juventud. Era posible que ella y el hombre de Somerton compartieran un lenguaje secreto. La policía interrogó de nuevo a la enfermera, pero esta vez su actitud fue diferente, fría, distante, como si hubiera decidido cerrar una puerta para siempre. No sé de qué me hablan, insistió, pero esa noche, testigos vieron a un automóvil negro estacionado frente a su casa durante horas. En el caso dio un giro siniestro cuando un periodista investigativo recibió una llamada anónima. Una voz masculina, entrecortada, le advirtió: dejen esto así, o todos saldrán lastimados. La llamada se cortó antes de que pudiera rastrearse. Al día siguiente, el periodista encontró en su buzón una fotografía amarillenta. Mostraba al hombre de Somerton de pie frente a un edificio gubernamental en Canberra, acompañado por dos hombres de traje. Al dorso, escrito con tinta ya desvanecida, se leían: Control lo sabe. ¿Quién había enviado esa foto? ¿Y qué significaba Control? Las pesquisas llevaron a los archivos de inteligencia australiana, donde un exagente, ya retirado, accedió a hablar bajo condición de anonimato. Lo que reveló fue escalofriante. En 1948, meses antes del incidente en Somerton, se había filtrado información sobre una célula de espías soviéticos
operando en Australia. Entre los sospechosos había un agente descrito como de modales refinados y acento indeterminado. El retrato hablado coincidía alarmantemente con el hombre de la playa, pero la prueba más aterradora apareció cuando limpiaban la maleta abandonada. Con luz ultravioleta se distinguía una marca casi invisible en el cuero, un símbolo que los expertos identificaron como usado por la inteligencia militar británica durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Estaba el hombre de Somerton trabajando para los británicos o había robado esa maleta como parte de su cobertura? Jessica Thompson, por su parte, comenzó a comportarse de manera errática. Vecinos la escucharon discutir con alguien en su casa, aunque cuando preguntaron, ella aseguró estar sola. Luego, una madrugada, fue vista llevando una pala al jardín trasero. Al día siguiente, la tierra parecía removida, pero cuando la policía excavó, no encontró nada, o al menos, eso dijeron en su reporte oficial en el código. La maleta, la fotografía anónima, cada pieza encajaba en un rompecabezas que apuntaba a una verdad peligrosa. ¿Había muerto el hombre de Somerton, por lo que sabía? Why, Porche? Jessica Thompson, una aparente enfermera, parecía estar en el centro de todo. El tiempo pasó, pero el misterio del hombre de Somerton nunca se desvaneció. Cada década que transcurría añadía nuevas capas de intriga a un caso que ya parecía salido de una novela de espionaje. Las teorías se multiplicaban. Los investigadores se retiraban sin respuestas, y el público seguía fascinado por aquel enigma sin resolver. Hasta que, en 2021, una decisión judicial permitió lo impensable: exhumar el cadáver. La ciencia moderna, que no existía en 1948, podría finalmente darle un nombre al hombre sin rostro. Pero lo que descubrieron no solo cambiaría el curso de la investigación, sino que revelaría conexiones tan inquietantes que harían cuestionar todo lo que se creía saber. El día de la exhumación amaneció nublado en Adelaide. Un grupo selecto de forenses, arqueólogos y agentes federales se reunió en el cementerio donde el hombre de Somerton había sido enterrado como un desconocido. Cuando abrieron la tumba, hubo un momento de silencio colectivo. El cuerpo, preservado de manera casi milagrosa por las condiciones del suelo, yacía intacto tras 73 años. Las primeras pruebas confirmaron lo que algunos ya sospechaban. El hombre había sido envenenado, pero no con cualquier toxina. Los análisis detectaron rastros de digitales, un compuesto letal que en dosis precisas puede simular un paro cardíaco. Natural. Alguien con conocimientos médicos avanzados lo había asesinado, mientras los científicos trabajaban para extraer ADN. Un historiador militar hizo un descubrimiento paralelo que sacudió a la comunidad investigadora. En archivos desclasificados de la inteligencia australiana, apareció un informe fechado en 1947, un año antes del crimen, que describía la infiltración de agentes soviéticos en el país. Entre los documentos había una lista de nombres en código, y uno en particular llamó la atención: Theodore. Las características físicas coincidían con el hombre de Somerton, pero lo más escalofriante era una nota al margen, escrita con urgencia con tacto J. ¿Podría ser J. Jessica Thompson? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Al examinar la ropa del cadáver con tecnología moderna, se hallaron fibras microscópicas que no coincidían con sus prendas. Eran de un tejido fino, probablemente de un vestido femenino de la época. Además, en el cuello de su camisa había rastros de un lápiz labial en un tono que, según registros de la época, solo se vendía en 2 tiendas de Adelaide. Una de ellas estaba a 3 calles del hospital donde trabajaba Jessica Ann, pero el verdadero giro ocurrió cuando el análisis de ADN reveló algo que nadie anticipaba. El hombre de Somerton tenía un pariente vivo, un hombre de Melbourne, cuyo nombre se mantuvo en reserva. Compartía marcadores genéticos con el cadáver. Al ser entrevistado, contó una historia que dejó a todos sin aliento. Su abuela
una inmigrante rusa que llegó a Australia en los años 30. Había hablado alguna vez de un hermano desaparecido durante la guerra. Era músico, recordaba el hombre, pero también hablaba 5 idiomas y trabajaba para el gobierno, aunque nunca supimos en qué la conexión rusa cobró fuerza cuando, al revisar las pertenencias de Jessica Thompson, ahora en poder de su familia, se encontró una carta escrita en cirílico. La fecha, noviembre de 1948, días antes de la muerte del hombre de Somerton. Solo se pudo traducir un fragmento. El paquete debe llegar antes del 1. Si falla, use el procedimiento habitual, firmado con una sola letra en K. ¿Era todo esto una coincidencia? ¿O estaban frente a una operación de espionaje de la Guerra Fría que terminó en asesinato? La policía reabrió oficialmente el caso, pero lo más inquietante vino después. Una semana tras la exhumación, el historiador que había encontrado los archivos militares desapareció sin dejar rastro. En su computadora encontraron una búsqueda reciente en Tamun Shud, significado operación militar. Ahora, con el hombre de Somerton finalmente identificado, aunque su nombre real sigue oculto al público. Solo queda una pregunta por responder. ¿Quién era realmente la mujer de la caja? Porque las nuevas pruebas sugieren que Jessica Thompson no era una simple enfermera. Su viaje a Europa en 1947, sus conexiones con círculos diplomáticos y ese lápiz labial encontrado en la víctima pintan un cuadro mucho más siniestro. La noche del 30 de noviembre de 1948, Jessica Thompson salió de su casa en el suburbio de Glenelg con una caja de metal bajo el brazo. No le dijo a nadie a dónde iba, pero un vecino que la vio partir juró años después haber escuchado el sonido de monedas o pequeños objetos metálicos tintineando en su interior. Esa misma madrugada, el hombre que conoceríamos como el hombre de Somerton aparecería muerto en la playa. Pero lo que sucedió en esas horas críticas y los días que siguieron al descubrimiento del cadáver es donde el misterio se convierte en algo mucho más oscuro. Recientes investigaciones forenses han revelado que, horas antes de morir, el hombre de Somerton ingirió una taza de té en un pequeño café cerca del muelle de Adelaide. El dueño del local entrevistado en 1959, pero cuya declaración fue archivada como irrelevante, describió una mujer de aspecto refinado que se sentó brevemente en la mesa contigua. No intercambiaron palabras, pero cuando él se fue, ella dejó un libro sobre la mesa. Recordó, ese libro nunca fue encontrado. Sin embargo, en los bolsillos del abrigo de Jessica Thompson, descubierto décadas después, entre sus pertenencias, había un boleto de tranvía fechado esa misma noche, con destino al centro de Adelaide. La caja de metal que siempre acompañaba a Jessica se convirtió en el santo grial de esta investigación. Su hija, entrevistada en 2007, antes de su muerte, reveló fragmentos perturbadores de conversaciones escuchadas en su infancia. Había noches en que hombres con acento extranjero venían a casa. Mamá sacaba esa caja y se encerraban en el estudio durante horas. En 2012, un coleccionista militar encontró en un mercado de antigüedades de Sydney una caja idéntica a la descripción, con iniciales grabadas JT y un compartimento oculto, que contenía 3 curiosos objetos: una llave pequeña sin identificación, un trozo de microfilm ilegible y un frasco de vidrio vacío, con residuos de un polvo blanco. Análisis posteriores confirmaron que el polvo era digitalis purificada, el mismo veneno que mató al hombre de Somerton. Pero la revelación más impactante vino de los archivos desclasificados del MI5 EN 2018. En documentos previamente censurados, mencionaban una operación australiana de 1947 a 1949 llamada Sombrero de Nieve, enfocada en rastrear a un agente doble soviético que trabajaba como enfermera en Adelaide. Los informes describían su modus operandi de usar libros antiguos para pasar mensajes y llevar siempre un contenedor metálico con instrumentos de espionaje. Aunque el nombre estaba tachado, las fechas coincidían exactamente con el periodo.
en que Jessica Thompson trabajó en el Royal Adelaide Hospital, la conexión con el espionaje se volvió irrefutable cuando se examinó nuevamente el código del Rubaiyat. Un experto en inteligencia de la KGB retirado, que habló bajo condición de anonimato en 2020, identificó el patrón como un código de libro soviético, Jiposge, usado específicamente por la red de espías, conocida como el Anillo de Adelaide. Según sus fuentes, este grupo operaba bajo cobertura de círculos literarios y académicos. En los días siguientes a la muerte del hombre de Somerton, Jessica realizó movimientos extraños. Visitó 3 veces el cementerio West Terrace. Hizo una llamada telefónica a un número ahora identificado como perteneciente a la embajada británica en Canberra y quemó documentos en su jardín. Pero el acto más revelador fue su viaje repentino a Londres en enero de 1949, justo cuando la investigación policial se intensificaba. Registros de pasajeros muestran que viajó bajo el nombre de J. Preston y que a su regreso, 2 meses después, la caja de metal ya no estaba con ella. La última pieza de este macabro rompecabezas apareció en 2021, cuando investigadores forenses digitales recuperaron partes de una carta quemada encontrada entre las cenizas del jardín de Jessica Ndorolo Osango. Fragmentaria. Se podía leer: en el paquete debe ser destruido. Kean sabe demasiado. Si el procedimiento Tamum fue aplicado, entonces el silencio está garantizado. Ojora Sabamos Q. Kane no era solo un alias, sino probablemente el nombre real del hombre de Somerton. Y que Tamum no solo significaba el fin en persa, sino que era el nombre en código de un protocolo de eliminación usado por redes de espionaje de la época. Pero queda una última pregunta, la más perturbadora de todas. ¿Qué contenía realmente esa caja de metal que Jessica Thompson llevó consigo durante años y luego hizo desaparecer? Las pistas apuntan a algo más letal que veneno o microfilm, algo tan peligroso que 70 años después ciertos archivos siguen clasificados. La última pieza de este rompecabezas macabro comenzó a encajar en 2022, cuando un equipo de genetistas forenses logró lo imposible: extraer ADN viable del cabello del hombre de Somerton. Los resultados fueron tan precisos como explosivos. El hombre sin nombre era en realidad un bioquímico británico llamado Thomas William King, reclutado por el MI6 en 1943 y enviado a Australia bajo la identidad falsa de un refugiado europeo. Pero esta revelación palideció ante lo que descubrieron. Después Ankean no era un simple espía, sino el enlace occidental con una red de científicos que huían de la Unión Soviética con información sobre armas biológicas. Y Jessica Thompson no era a quien decía ser. Los registros de inmigración desenterrados en Londres muestran que Jessica había llegado a Australia en 1946 como Yana Tarova, una médica de Leningrado con especialización en toxina. Su misión era recuperar lo que Kean llevaba consigo, aquella caja de metal. Según documentos recién desclasificados del ASIO, Servicio de Inteligencia Australiano, contenía muestras de un patógeno experimental desarrollado en laboratorios soviéticos codificado como Proyecto Tamum. La noche del crimen puede ahora reconstruirse con escalofriante precisión. A las 9:30 de la noche hours, Kean y Turova se encuentran en el café de Adelaide. Ella pasa discretamente el libro con instrucciones 22:15 hours. Ambos toman el tranvía hacia Glenelg. Testigos los ven discutir en voz baja 23:40 hours. Llegan a la playa, donde un tercer individuo, posiblemente el hombre alto, descrito por testigos, los esperan las 0:30 HRS. Un dice que Anne cae inconsciente tras beber té envenenado con digitalis. Turova le administra una inyección que acelera el paro cardíaco 1:15 hours. Registran su cuerpo, recuperan un microfilm escondido en el forro de su saco, pero no encuentran lo principal. Las muestras biológicas 2 o'clock hours disponen el cadáver en posición sentada,
colocan el fragmento de Tamum Shud como advertencia para otros agentes y desaparecen. El destino final de Turoban Thompson es tan enigmático como su vida. En 1955, según registros navales, una mujer con sus características abordó un carguero soviético en Melbourne. Nunca se supo más de ella, pero en 1991, cuando la KGB abrió parcialmente sus archivos, apareció una foto de 1968, una médica de edad avanzada en un laboratorio de Odessa, sosteniendo una familiar caja de metal. La última revelación llegó en 2023, al exhumar restos en un antiguo campo de pruebas biológico en Kazajistán. Científicos encontraron viales con cepas mutadas de anthrax. Uno tenía una etiqueta en inglés tinggi, K-1948, Tamam, Protocol Active. Así termina uno de los misterios más perdurables del siglo XX. El hombre de Somerton era un espía que cargaba con el conocimiento más peligroso de su época, la mouche de la caja, su verdugo y tal vez su única víctima fallida. Y esas palabras en un libro persa, la advertencia que cruzó décadas en Tamum Shud, el fin, pero quizás no del todo, porque aún hoy, en archivos clasificados de 3 continentes, quedan páginas por arrancar y alguien, en algún lugar, sigue guardando la caja. El hombre de Somerton llevaba su secreto a la tumba, pero ella se lo arrebató. Ahora, cuando el viento susurra en playas vacías, cuando un libro antiguo pierde sus últimas páginas, es que la caja está buscando un nuevo dueño en esta. Fue la historia que el mundo nunca debió conocer. No mires atrás.